La verdad que hoy va a haber muchísima información. Ya creo que hay algunas ideas que creo que ya deben haber quedado claras. Me parece que de acá, cada persona que vino tiene que irse con ideas claras sobre el cambio climático. Y por ahora hay dos que son, me parece, indiscutibles. Una es que el clima efectivamente está cambiando. Nos mostró Carolina y nos mostraron, Carolina es científica del CONICET, una gran investigadora a nivel internacional, nos mostraba cómo ese cambio está afectando el territorio argentino. Otra idea también fundamental es que eso es responsabilidad del hombre. Es el hombre el que ha generado desde la revolución industrial las emisiones de gases de efecto invernadero que tuvieron como consecuencia lo que hoy vemos en día. Esas dos cuestiones tienen que ser base para otras más y otras tomas de decisiones. Pero hay más ideas también que deben llevarse. Claramente cuando vemos los eventos, los típicos eventos de cambio climático, como es el caso de los eventos extremos, como son las lluvias de 300 milímetros en 2 horas, hay una población puntualmente que es la más perjudicada. Claramente el cambio climático afecta a las poblaciones más vulnerables, a los sectores más vulnerables de la sociedad. Claramente aquel que vive a la orilla de un río que se desborda es aquel que probablemente pierda todos sus bienes, y si no tiene forma de irse, probablemente incluso el que pierda la vida. En las poblaciones donde las reservas de agua son los glaciares y esos se están perdiendo, probablemente la escasez de agua en el futuro aumente el precio de ese bien, por lo tanto también va a ser el que menos tiene el que más se va a ver perjudicado. Lo mismo puede pasar con la producción de alimentos si no prevemos bien aquellos cambios que se van a dar y que debemos considerar como para estar preparados para eso. Gracias. Así que ante esto decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Evidentemente ya se está haciendo. Ya la Argentina hace años que trabaja en una estrategia de cambio climático. Hace 2 días puntualmente, finalizamos la tercera comunicación nacional. Y a partir de ahí se idean estrategias de adaptación y de mitigación. Por eso, cuando hablamos de cambio climático, pensamos en eso. Cuando decimos ¿qué hacemos?, pensamos en adaptación y en mitigación. Cuando pensamos en adaptación, es algo que tenemos que hacer sí o sí, porque no podemos esperar. Si sabemos que el clima está cambiando, vamos a tener que adaptarnos a eso. Cuando hablamos de mitigación, hablamos de un universo de cosas. Por un lado, aquella que nosotros hacemos por ser más eficientes. Por el otro, lo más importante es que consideremos un poco cómo se está hablando de esto en la comunidad internacional. Yo ahí, acá con esto, a ver. Ahí está. Había preparado esta diapositiva que muestra un poco la situación de Argentina con relación al resto de los países del mundo en cantidad de emisiones absolutas, ¿no es cierto? Creo que se distingue bien, si por ahí no se ven bien los países, pero Argentina es el que está destacado, 0,88% de las emisiones totales. El primer país es China, después está Estados Unidos, está la Comunidad Europea, Rusia, y después siguen los otros países. Ustedes pueden ver cómo está todo concentrado en 4 o 5 países. Hoy otra de las ideas que nos llevamos es que los 10 países que más emiten el 75% de las emisiones totales. El resto está distribuido de una manera bastante equitativa. Cuando nos sentamos ante la comunidad internacional, se sientan todos estos países a decir, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo reducimos emisiones? Porque es un hecho, ¿no es cierto? Cada uno de estos países tiene una realidad también distinta, porque hay países que vienen emitiendo desde la revolución industrial, indiscriminadamente, y por eso decimos que tienen responsabilidades históricas, y hay países que si bien no emiten desde tanto tiempo atrás, son grandes emisores actuales y proyectan ser grandes emisores en el futuro.
En el medio está Argentina. ¿Cómo se planta Argentina ante la comunidad internacional? Bueno, evidentemente, como decía el ministro Casamiquela y como decía también el secretario de Ambiente, Sergio Loruso, estas cosas las tenemos que tener en consideración. ¿Cuáles son nuestras emisiones y cuánto debemos emitir para seguir creciendo? Para determinar esto hemos hecho un estudio, un importante estudio en el marco de la tercera comunicación, que es el inventario de gases de efecto invernadero de la República Argentina. Esto está fresco, lo presentamos el martes. Acá hay que ver que la forma de medir esto ha sido determinada por el IPCC. Hoy vamos a tener a Jean Pascal, un representante del IPCC que la verdad que es un orgullo tenerlo en Argentina. Entonces, todos los países miden de la misma manera. Todos. ¿Para qué? Para que podamos comparar, ¿no es cierto? Para que podamos decir, bueno, partamos todos del mismo lenguaje. El sector energético, yo creo que se ve bien ahí, representa el 43% de las emisiones. Cuando hablamos del sector energético, hablamos de la combustión de combustibles fósiles, valga la redundancia. Dentro del sector energético entonces está el consumo del transporte, que dentro de esa porción representa el 32%, el consumo domiciliario, el consumo industrial, el consumo comercial y el consumo del resto de los sectores. Como se imaginarán, el consumo de energía está relacionado directamente con el crecimiento de la economía. Eso vamos a ver un gráfico a continuación. En naranja está el sector residuos. Ustedes saben que la generación de residuos depende del tratamiento que se le dé, puede generar gases de efecto invernadero. Después tenemos agricultura y ganadería, está en violeta. En turquesa está la silvicultura y deforestación, eso es un tema muy importante que también vamos a ver un poquito más. Después tenemos procesos industriales con un 5%. Procesos industriales no incluye el consumo de energía de la industria, sino son emisiones que se generan por el propio proceso productivo. Por eso hay industrias que generan y hay otras que no, independientemente de que estén desarrollándose más o menos. Juan Pablo, el tiempo es tirano, como si lo vemos. Bueno, tenés un minuto. Bien, esta es la evolución de los gases de efecto invernadero en Argentina del 90 al 2012. Como les decía, abajo está energía, fíjense cómo está acoplado al crecimiento. Consideren que en el año 2000-2001, donde hay un pico hacia abajo, fue una de las crisis más grandes de la historia argentina. Y si ven un gráfico de emisiones totales del planeta, en el 2008 hay un desplome importantísimo de emisiones relacionado justamente con el consumo de energía. Los retos son constantes. Esta es la base sobre la que nosotros tenemos que trabajar para decir, bueno, ¿dónde podemos mitigar? Nosotros estamos elaborando una estrategia que será la que seguramente se presentará a nivel internacional. La trabajamos con transporte, con agricultura, con industria, con economía y con energía particularmente. Esto nomás como para ir terminando, porque también es algo que compete mucho a la Secretaría de Ambiente, es clave en la reducción el freno de la deforestación. ¿Por qué? Porque la deforestación se computa como emisiones de dióxido de carbono equivalente, como para entrar por lo menos en una comparación. Argentina, desde la implementación de la ley 26.331, ha reducido la tasa de deforestación. Después esto se los puedo pasar bien. Ese es el camino que tiene que seguirse. Si vamos para atrás, esto que les muestro no serviría de nada. Pero bueno, así es. Estas son algunas medidas de mitigación, que obviamente no las voy a leer. Intenté que se vea el correo abajo para que me puedan escribir, pero bueno, de última, no va a ser difícil encontrarme. Así que bueno, el desafío de Argentina ante la comunidad internacional es comprometerse en la medida que no se afecte su desarrollo futuro. El consumo de energía está acoplado al PBI y no podemos pensar en un crecimiento económico con la energía que necesitamos para seguir creciendo en basarnos únicamente en la energía solar. Esto es una realidad. Vamos a seguir consumiendo energía, creemos que tenemos que desarrollarnos y en ese desarrollo
por eso hablamos de desarrollo sustentable, está lo social, lo económico y lo ambiental. Así que, bueno, me parece que un poco eso era lo que quería transmitir hoy. Muchísimas gracias por estar. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo Bismara.